Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. Continuamos en el libro de Reyes. Ahora vamos a estudiar dos partes del capítulo 19 y vamos a comenzar con oración para poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre bendito, bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a través de este estudio, Señor. Pedimos por cada uno de los presentes, por cada uno de los que se benefician, Señor, de este estudio bíblico. Permítenos, Señor, que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, prestar atención a ella, Señor, ver cómo tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, nuevamente pues bienvenidos a todos y consideremos pues en esta noche de estudio bíblico el tema que tengo es Elías huye al desierto de Horeb. El tema general de este estudio es cómo Dios anima a un Elías desanimado. Y en este capítulo de primer libro de Reyes, en el capítulo 19, encontramos nosotros los primeros versículos del 1 al 3, la amenaza de Jezabel. Si recordamos en el estudio anterior lo que había pasado, el enfrentamiento que hubo de Elías con estos profetas falsos de Baal, y cómo pues finalmente no recibieron ellos respuesta, y Jehová sí respondió a la ofrenda que había puesto Elías, y luego cómo se le dio muerte a todos estos falsos profetas. Bueno, en este capítulo 19 vemos cómo pues acá dio el aviso a su esposa Jezabel. Los versículos 1 al 3 está hablando cómo Acab al regresar le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. El reporte llegó como un gran golpe a esta campeona de la adoración a Baal, porque Jezabel pues era una adoradora de Baal y de Astarot. De hecho, había implementado como una religión oficial en Israel la adoración a Baal y a Astarot. Ella tenía en muy alta estima a estos profetas falsos, porque le mantenían su tesorería, la tesorería real del palacio, ¿verdad? Pero ahora que habían muerto por la mano de Elías, su religión estatal estaba siendo amenazada. Pero note usted esto, hermano. El celo por la religión es el entusiasmo legítimo con que se trabaja por el progreso del culto debido a la divinidad. Pero cuando este entusiasmo es falso y ciego y a la vez perseguidor, se convierte en el mayor azote de la humanidad. Es un peligro. Ese es el peligro por tener un celo equivocado, convertido en un fanatismo. Y Jezabel estaba viviendo esto. Ella, al recibir el informe de su esposo Acab, en vez de reconocer la superioridad y la soberanía del Dios de Elías, Jehová había probado ser el Dios vivo, y Baal sencillamente solo era el ídolo que mora en el silencio de la idolatría. Pero Jezabel no pudo reconocer esto. Por eso es que lo que hace Jezabel es mandar amenaza. Por eso le manda a decir a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, como uno de los profetas falsos que había matado a Elías. Hizo un voto de 24 horas al hombre que expuso las mentiras de la idolatría a Baal, y a este hombre que había demostrado la gloria de Jehová.
Ahora piense usted en Elías. ¿Cómo debe de haber estado él pensando después de la demostración de poder que Jehová había hecho? Posiblemente esperaba la conversión de Israel, pero lejos de eso, lo que recibe es la amenaza de Jezabel y su fe es conmovida. Y posiblemente pensó, me equivoqué, y su desaliento fue de gran manera que en vez de ver hacia el poder salvador de Jehová, vio el lado oscuro del peligro de la amenaza. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, él cayó en una depresión. Sí, hermanos, cayó en una depresión terrible. El versículo 4 dice, ahí nos muestra, nos describe la depresión de Elías. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este es el lamento de un ser deprimido. Él deseaba morirse. Este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuviera por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso como para hacer que de nuevo su oración ahora estaba orando, deseando morirse. Ahora, piense un poco en esto, hermano. En muchos círculos cristianos existe la creencia de que es imposible para un verdadero creyente deprimirse, a menos que esté en pecado, dicen algunos, o que tenga falta de fe, o que le falta conocimiento bíblico. Bueno, hermanos, generalizar de esta manera nos convierte como los acusadores en personas como aquellos amigos de Job, ¿verdad? Quienes dieron consejos y explicaciones sin entender completamente la situación. No podemos ver la depresión como todo espiritual o todo biológico, ya que usualmente es una combinación de ambos componentes. El cuerpo y el alma están entrelazados. Nuestro corazón nos engaña, dice Jeremías 17:9. Sentimos una especie de nube de duda y de temor siempre encima, y una neblina que no nos deja ver las cosas tal y como son. Por eso Elías estaba viviendo en esta situación y él dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías examinó el aparentemente fracaso que él estaba viendo de su obra, actuó en la carne de una manera instintiva y por eso se culpó. Pensó que debido a que era un pecador, así como el resto de sus antepasados, como sus padres, pensó que la obra había fracasado debido a eso. Se dice que cuando la persona cae en depresión, o duerme poco o duerme en demasía. Así es que Elías, después de haber caminado, dice, como a un día de distancia, no quiso buscar comida. ¿Por qué? Porque en su oración, quería que Dios mejor le quitara la vida. Y se durmió. Entró en esa depresión y después de un día de camino, a dormir. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 al 27, nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y luego dice que con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Elías estaba pidiendo la muerte a Dios, pero no estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Era una oración de un hombre deprimido, pero estaba orando. Pero como acabamos de leer en Romanos 8, nosotros no sabemos pedir algunas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y nos damos cuenta que Dios obra a nuestro favor. Los versículos 5 al 8 en esta segunda parte, podemos ver cómo la administración de Dios hacia Elías, a un Elías desesperado. Dios ministra a las necesidades físicas de Elías, porque dice que él, echándose debajo del nebro, se quedó dormido. Esta era la misericordia de Dios, extendiéndose ahora para Elías, porque físicamente hablando, él necesitaba descanso y refrigerio. Dios le dio descanso debajo del enebro, sí, pero también le proveyó milagrosamente alimento para él, para que tuviera un refrigerio, porque él no buscó comida, pero milagrosamente un ángel le proveyó comida. El hombre comió, bebió y volvió a dormirse, porque él estaba en un estado depresivo. Pero Dios trata con sus siervos de una manera amorosa y gentil, porque Él nos conoce. Pero pasa el tiempo y entonces que hasta que llega el ángel de Jehová y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Sí. Ahora aquí Dios envió a Elías a un viaje de 200 millas. Fueron 40 días hacia el monte de Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Esas 200 millas se tardó 40 días Elías para llegar. Esto muestra que Dios no demandó una recuperación inmediata a Elías. Él permitió que el profeta tuviera un tiempo para recuperarse de su depresión en la que había caído, esa situación espiritual que lo había puesto bajo a Elías. En este viaje que el ángel de Jehová le encomendó, no es un viaje sencillo. Esto es de contenido espiritual. Porque el número 40 es muy simbólico en la palabra de Dios. Dice que 40 días Elías por el desierto fue un tiempo suficiente para que Elías meditara, para que orara y a la vez dependiera de la voluntad de Dios. Dependiera de lo que el favor de Dios tenía para con él. Elías termina su recorrido y llega al monte Horeb. ¿Y qué hace Elías ahora al llegar al monte Horeb? Busca una cueva y se mete en una cueva. Nos dicen los versículos 9 al 10. Pues Dios le permitió a Elías que desahogara sus frustraciones que traía. Pero luego de estar ahí en esa cueva, llega Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía la respuesta a esta pregunta, pero le hacía bien a Elías hablar con Jehová de una manera libre, ¿verdad? Y así poder aliviar su corazón. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Esa fue la respuesta de Elías. ¿Qué quería decir Elías con esto? Elías, en cierto sentido, de alguna forma le estaba reclamando a Dios. En cierta forma le estaba diciendo, te he servido fielmente y ahora mira el peligro en el que estoy. O sea, Elías seguía hundido en aquello todavía, como que si no le habían bastado aquellos 40 días de camino. Por eso Elías le dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En cierta forma no era cierto eso. Pero esto refleja cómo se sentía Elías. Porque sabemos que no solamente había quedado él, Dios lo sabía. Pero también, aunque lo habían mandado a amenazar,
Jezabel no la andaba en sí buscando, pero era la manera como Elías se sentía. Ya en la confrontación en el Monte Carmelo, Elías también había dicho lo mismo. Solo yo he quedado profeta de Jehová, dijo, lo que leímos nosotros anteriormente en este primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 22. Tiempos desalentadores hacen que los siervos de Dios se sientan más aislados y solo de lo que están. Si los enemigos de Dios, como Jezabel, lo querían muerto, no debería de buscar derrotar a esta mujer, ¿verdad? Y así cumplir la voluntad de Dios. Porque esta mujer, de alguna forma, pues quería eliminar en sí a Elías. Pero Elías debería de haber estado más interesado en buscar a derrotar a esta malvada mujer. Pero Elías aquí mostró poderosamente la naturaleza irracional de la incredulidad y el temor. Porque Elías estaba todavía y seguía hundido en su manera de pensar. Bueno, Elías se ha desahogado y ahora es tiempo que preste atención a Dios. Dios le permitió todo este tiempo. Dios le permitió que hablara. Los versículos 11 al 12, Dios se muestra a Elías y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esto es una ilustración. No es que Dios no pudiera entrar a la cueva, pero la cueva es un símbolo mismo pues del estado depresivo en el que estaba, hundiéndose en un mundo de oscuridad, viendo su yo, el mundo que había formado de temor. Y por eso es necesario, ¿no? Cuando encontramos en estas situaciones, es necesario salir fuera. Por eso le dice a Elías, ¿no? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios sabía lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. No había nada malo en la teología de Elías, pero en ese momento había una carencia en cuanto a la experiencia que él había tenido. Ahora vemos los motivos por el cual Jehová le dice: sal y ponte delante de Jehová. Y aquí dice que Jehová pasaba. Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero le muestra donde él no estaba. Sí, porque el Señor no estaba ni en el viento poderoso que pasó, no estaba en el terremoto que sucedió, no estaba tampoco en el fuego, como muchos otros. Elías probablemente solo buscaba a Dios en manifestaciones que fueran dramáticas, ¿no? De esas manifestaciones como las que ya había visto anteriormente. Ciertamente Dios algunas veces aparece de tales maneras, pero a menudo aparece en ambientes menos dramáticos. Por eso no tenemos que estar buscando nosotros manifestaciones superpoderosas para que esto demuestre realmente el poder de Dios. No, Dios se manifiesta aún en las cosas más sencillas. Algunas personas quieren ver grandes manifestaciones de poder y otras formas de demostraciones tan dramáticas para creer y poner fe. Demostraciones como las que Elías había visto. De hecho, Elías pues había sido testigo de estas manifestaciones poderosas que Dios le había dado. Pero tras el fuego dice que apareció un silbido apacible y delicado. Este último es un fenómeno que marcaba todo un contraste con las manifestaciones previas. Por eso Dios le hizo
ver todas aquellas manifestaciones, pero finalmente dice que un silbido apacible y delicado. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido de una voz, no en el terremoto que había oído antes. Elías quizás pensó la demostración dramática del poder del Monte Carmelo, como lo que había ocurrido anteriormente cuando cayó el fuego y que él esperaba pues que la nación diera todo un giro. O quizás pensó que la demostración, esta demostración radical que Dios había hecho del juicio contra estos sacerdotes de Baal, y que se vindicara todo aquello en el Monte Carmelo para que los corazones de la nación volviera a Dios. Y para Elías es como que nada de esto funcionó. Este ejemplo es importante para todo ministro cristiano, especialmente para los predicadores de hoy día. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que las demostraciones de poder y las predicaciones acerca de la ira de Dios no necesariamente cambian los corazones. Tú puedes estar diciendo a un pueblo que viene en juicio, que Dios está preparando un juicio, pero muchas personas no quieren escuchar, no quieren saber nada de juicios o castigos. En cambio, el silbido apacible de Dios, hablando en el corazón humano, es en realidad más poderoso que las demostraciones externas de poder o las demostraciones del juicio de Dios. No tienes que desgarrarte tú tratando de demostrar los juicios o demostraciones poderosas que Dios puede tener. Sencillamente con que tú ores, que el corazón de la persona sea transformado en ese silbido apacible de Dios. Dios puede transformar esos corazones. Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es Dios quien realmente conforta nuestra alma. Y Él es el que nos guía por esas sendas de justicia. Y es por amor. No porque nosotros estemos hablando de juicios venideros. Sí, tenemos que anunciar, todo eso es bueno. Profecías de juicios y todo lo que va a acontecer. Pero cuando queremos hablar para que los corazones sean transformados, hablemos de ese amor de Dios. Claro, tenemos que hablar de la plenitud de la palabra. Elías, el ahora confortado, se levanta a la carga. Y nosotros podemos ver los versículos 13 al 15, que después de este ministerio, de todo esto lo que había pasado, Dios le da a Elías trabajo por hacer. Ya basta entonces de descansar, le estaba diciendo en otras palabras Dios ahí a Elías. ¿Qué dice ahí los versículos 13 al 15? Bueno, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Inmediatamente Elías sintió que Dios estaba presente en este silbido, en ese silbido apacible, de una manera en la que no lo estuvo en las acciones anteriores, en estos fenómenos anteriores. Debido a que sintió la presencia especial de Dios, Elías rápidamente se humilló cuando cubrió su rostro con su manto. Y escucha otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le hizo la misma pregunta a Elías y recibió la misma respuesta. ¿Cuál respuesta? La que nosotros encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 19. Y el versículo 9 al 10. La pregunta es: ¿qué haces, Elías? Había algo útil para Elías en este proceso de pregunta y respuesta. Ve, vuélvete por tu camino, le dice la voz de Jehová a Elías.
ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le dio a Elías algo para hacer. Le dio trabajo que hacer. Él necesitaba una tarea en la cual enfocarse para evitar una excesiva inquietud. Porque Elías se había concentrado en sus pensamientos, estos pensamientos que solamente lo llevaban a la depresión. Por eso es que ahora Dios le está diciendo, ¿no? Levántate, vuélvete por tu camino, porque ungirás a Hazael por rey de Asiria. Necesitaba dejar de mirar a sí mismo y a sus propias circunstancias. Sí, sus circunstancias eran difíciles, pero Dios estaba allí para ayudarle. Necesitaba seguir con lo que Dios quería que él hiciera. Elías tenía que volver a los negocios de su amo y Señor, los negocios de Dios. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Dios tiene trabajo para todo lo que Él tiene en la tierra y para todos los que la habitan. Bueno, vamos a concluir este estudio de esta noche, estas 2 partes nada más, porque este capítulo lo he dividido en 3 partes. Pero antes de concluir, podemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de la vida de Elías? La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue el valiente y decidido, y en otras veces temeroso y vacilante. Él alternadamente demostró victoria y derrota, pero también se recuperó. Así es que Elías conoció tanto el poder de Dios como también las profundidades de la depresión. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos que hay en la Biblia. Y Dios lo utilizó durante momentos importantes de la historia de Israel. Se opuso a un malvado rey y él quería pues traer ese avivamiento a la tierra. Bueno, de hecho, vemos que en cierta forma hubo un avivamiento en aquella ocasión cuando al orar por la ofrenda muchos creyeron y obraron conforme a lo que Elías pidió. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de esta adoración a Baal en Israel. Pero, como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida de este mundo, podemos quitar nosotros nuestros ojos del Señor. Y si nosotros quitamos nuestra vista de Dios y caemos en desánimo, solo vamos a ver la oscuridad de una cueva, nuestro propio lugar en la que nos encerramos. Pero Dios suple nuestras necesidades físicas, tenemos que tener esa confianza. Él nos anima a examinar nuestros propios pensamientos, nuestro propio comportamiento. Él nos instruye de cómo debemos de actuar y nos asegura que no estamos solos. Él pelea nuestras batallas. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminamos en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, podemos encontrar victoria y no solamente eso, sino que también seremos recompensados. Elías luchó con debilidades humanas comunes como las nuestras. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de muestras del poderío como Elías, ¿verdad?, tan milagrosas como sucedieron.
Pero si nos rendimos a Dios, si nos rendimos a Él, también puede usarnos poderosamente en los propósitos de su reino. Pero eso está cuando obedecemos nosotros a ese llamado. A ese llamado cuando Dios dice, sal de esa cueva en la que estás. Sal de ese mundo en el que te has metido. Sal de esa depresión en la que estás. Sal de esa vida en oscuridad en la que vives. Y ven, preséntate, y yo te mostraré. Cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a empezar a ver cómo Dios no solamente quiere bendecirnos, también nos usa para sus propósitos. Él tiene todo el poder para hacerlo Él, pero Él quiere que nosotros seamos partícipes también de esto. Y eso es una bendición, porque es la manera como Dios fortalece a cada uno. Mis hermanos, gracias por prestar atención en este estudio. Igualmente, pues también te sigo que seas tú partícipe de estos estudios. Compártelos con otros. Que esta sana doctrina sea predicada por toda la tierra. Con tus amistades, con tus amigos, compártelo. Sé parte tú también de este ministerio, compartiendo estos estudios bíblicos. De esta manera tú aprendes también, repites estos estudios. Si tienes preguntas, puedes hacerlas, ya sea públicamente o por el correo electrónico. Y amorosamente, pues, responderemos de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando en su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición. Que Dios les bendiga grandemente.